Muy bien, tenemos la ficha número 2, ¿sí? De química, primero de bachillerato general unificado, en la cual encontramos en nuestra ficha los átomos y la tabla periódica. Sí, tenemos que tomar en cuenta seguir las instrucciones o los conceptos que nos menciona el libro. Como ejemplo, ley periódica, ¿qué nos dice? Muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico. Esto está en la página número 10 del libro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a nuestro libro, en la página número 10 podemos encontrar, ¿sí?, lo que nos menciona nuestra ficha pedagógica. Aquí tenemos la ley periódica, está en el libro, en la página número 10, ¿sí? Aquí está en la página número 10 y en la página 11 tenemos lo que nos menciona de la ley periódica, ¿sí? Ahí lo podemos encontrar, los conceptos, podemos encontrar lo que es la configuración electrónica de los elementos. Aquí tenemos toda la explicación que necesitamos en lo que es en el libro, ¿sí? ¿Qué más nos menciona nuestra ficha pedagógica? Nos menciona lo siguiente. Vamos a compartir la ficha y tenemos también la tabla periódica moderna. Tenemos la tabla periódica moderna en la cual nos va a hablar de la estructura electrónica que nos dice leer la página 11 y 12. También tenemos lo que son las familias de elementos químicos por grupos. Nos dice que leamos la página número 13. También tenemos dentro del macro tema que se llama tabla periódica, tenemos elementos representativos. Nos dice que leamos la página 13 y 14, ¿sí? Y ya que nosotros hayamos leído la página 11, 12, 13, 14, vamos a hacer la actividad que está en el libro, ¿sí? La actividad nos dice de los siguientes elementos: oro, yodo, cloro, plata, bromo, calcio, hierro y molibdeno. ¿Qué nos piden de estos elementos? Identifiquen cuáles son metales y cuáles no son metales. Entonces, profesor, ¿cómo yo puedo hacer eso? Tú puedes hacerlo leyendo las páginas que te mencioné. ¿Cuáles páginas? Las que están en el libro, ¿sí? Entonces, leyendo las páginas 11, ¿sí? Tenemos ahí la tabla periódica moderna. Aquí está, tabla periódica moderna. Esa va a ser nuestra guía para poder nosotros leer. Leemos lo que nos dice el libro, química primero de bachillerato. Nos habla de la tabla periódica, cómo está distribuida, nos habla de los periodos, que los periodos se colocan horizontalmente, ¿sí? Nos habla de los periodos, sabemos que tenemos 7 periodos, ¿sí? Aquí están, y también nos habla de las familias de elementos químicos, ¿sí? Nos habla de las familias de elementos químicos. De esto nos habla, de las familias de elementos químicos. Y las familias, ¿qué son? Los grupos, ¿sí? ¿Cuántas familias hay? Aquí nos menciona el texto, los grupos se designan mediante números correlativos del 1 al 18, ¿sí? Entonces, para que tú puedas hacer la actividad, tenemos que leer estas páginas. Aquí tenemos un dato. Los elementos metálicos se sitúan en los grupos 1 y 2. Los metales de transición ocupan los grupos 3 a 12, ¿sí? Los no metales nos menciona, y los semimetales, los no metales y los semimetales ocupan los grupos 13 y 17. Y el último grupo, los gases nobles, constituyen el grupo 18, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grupos hay? Hay 18 grupos. Simplemente hay que leer el texto para darnos cuenta. Aquí tenemos una tabla que nos resume, ¿sí?, los grupos. El grupo 1 se llama alcalinos, grupo 2 alcalinoterrios, el 3 no tiene nombre, el grupo 4 se llama carbonoides, ¿sí? Grupo 5 nitrogenoides, grupo 6 calcógenos, grupo 7 halógenos, grupo 8 gases nobles, ¿sí? Así están distribuidos en la tabla periódica, que también podemos encontrar en nuestro libro, ¿sí? Podemos encontrar la descripción de cada grupo. Entonces vamos a compartir la ficha
Muy bien, la compartimos. ¿Qué más nos dice nuestra ficha? Vamos a ver qué más contiene. Nos dice propiedades físicas y químicas de los elementos. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Algunas tienen brillo metálico. Los metales tienen brillo metálico, son de consistencia dura porque ponen resistencia a dejarse rayar. También los metales son buenos conductores de calor y de electricidad. Para saber más, tenemos que leer la página número 16 de nuestro libro. También tenemos propiedades físicas y químicas de los no metales. ¿Qué propiedades nos menciona? Nos menciona los no metales carecen de brillo, ¿sí? ¿Qué también nos menciona? Por lo general son malos conductores del calor y de la electricidad. Para saber más información tenemos que leer la página número 17 del libro. Después de haber nosotros leído la página mencionada, vamos a hacer la actividad que nos dice elabora un organizador gráfico sobre las propiedades de los metales y los no metales. Sí, un organizador sencillo nada más, donde estén las propiedades de los no metales y de los metales. ¿Cuáles son las propiedades? Estas propiedades son estas, propiedades físicas y propiedades químicas. Estas son las propiedades de los metales y acá tenemos las propiedades físicas y químicas de los no metales. Entonces, con estas dos propiedades podemos hacer nuestro trabajito que nos menciona la actividad 7. Y la actividad 8 nos dice, investiga las características de los siguientes elementos, bromo, yodo, azufre. ¿Sí? Eso podemos verlo también en nuestro libro, el cual nos menciona estas propiedades físicas y químicas. Aquí tenemos nuestro libro. Nos habla los metales alcalino-térreos, los metales térreos, grupo 4A o carbonoides, grupo 5A o nitrogenoides, grupo 6A o anfígenos, tiras raras, tenemos grupo 7A o halógenos, grupo 8 tenemos grupo 8A o gases nobles. Aquí tenemos las regiones, como está distribuida la tabla periódica, ¿sí? Tenemos distribuido por colores, tipos de elementos. ¿Qué más tenemos? Propiedades físicas y químicas de los metales. Entonces, con estas propiedades físicas y químicas de los metales, nosotros podemos hacer nuestro deber, ¿sí? Todo está en el libro. También tenemos las propiedades físicas y químicas de los no metales, ¿sí? Aquí tenemos las propiedades físicas de los no metales y tenemos las propiedades químicas de los no metales, ¿sí? Aquí está todo en el libro. Está también de los metaloides, ¿sí? Tenemos de los metaloides, de los gases nobles, ¿sí? ¿Qué más tenemos en nuestro libro? Tenemos elementos de transición interna o tierras raras. Vamos a ver qué más tenemos en nuestra ficha. Vamos a compartirla nuevamente. Acá nos dice metaloides o semimetales. Aquí nos habla de los gases nobles. Para entender más sobre el tema de gases nobles tenemos que leer elementos de transición, leer la página 17 y 18. Aquí tenemos lo que tenemos que hacer. Esta actividad igualmente está en el libro, ¿sí? Y por último tenemos propiedades periódicas. En las propiedades periódicas tenemos energía de ionización y afinidad electrónica. Para eso tenemos que leer la página 20. Tenemos electronegatividad y carácter metálico. Para eso tenemos que leer la página número 21, ¿sí? De nuestro librito y hacer la actividad que nos menciona. Esta actividad está en el propio libro, ¿sí? Y eso sería toda la ficha para lo que es química primero de bachillerato, ¿sí? Veamos qué más nos dice el libro. Muy bien, aquí tenemos el libro nuevamente. Nos habla de elementos de transición interna o tierras raras. Aquí está lantánidos, actínidos, ¿sí? Química primero de bachillerato, tenemos usos de aplicaciones de las tierras raras. ¿Sí? Esto es como para lectura. Propiedades periódicas, radioatómico, ¿sí? Aquí tenemos que leer todo lo que nos menciona el libro. Tenemos radio iónico, ¿sí? Energía de ionización y afinidad electrónica. Y aquí está lo que nos mencionaba la ficha, ¿sí? Tenemos que leer esto. Electronegatividad y carácter metálico, ¿sí? Cuando va hacia la derecha, aumenta la electronegatividad de los elementos. Así está distribuida la tabla periódica. Esto ya es más de lectura.
y aparece nuestra actividad que tenemos que irla resolviendo. ¿Y cómo la resuelvo, profesor? Leyendo las páginas anteriores, ¿sí? Así la podemos resolver, ¿sí? Eso sería la ficha 2 para química primero de bachillerato, mis estimados, ¿sí?